Buenas noches a todos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos un día más en este ciclo de conferencias Buscando un sentido para nuestra especie, presentado por la Iglesia Adventista y en concreto por el doctor y profesor en Ciencias Biológicas Antonio Cremades. Ayer trató un tema muy interesante, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y sin duda alguna el tema de hoy también es muy interesante. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado o nos han preguntado quiénes somos? Ese va a ser el tema de hoy. Y antes de cederle la palabra, si os parece, vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos en el segundo día de estas conferencias y te pedimos que tú nos acompañes y que nos ayudes a entender lo que el doctor Antonio Cremades nos va a presentar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, Antonio. Buenas tardes, bienvenido. Nos alegramos de tenerte hoy en nuestro segundo día. Hoy tenemos un mejor sonido, una mejor, es un mejor sonido, una mejor recepción de tu mensaje. Esperamos que no haya los problemillas, las interferencias que hubo ayer. Y nada, cuando quieras, adelante, te escuchamos. Bueno, esperemos que eso sea así. Estamos contentos de poder compartir. Que ya se festejó en el año 2009, que se cumplía el 200 años. Pero otra obra importante, aunque fue escrita 12 años después, le costó mucho decidirse sobre esto, porque el tema del hombre, pues bueno, una cosa es hablar de evolución de los animales y otra cosa es meterse con el ser humano, donde hay pues detrás tantas iglesias y demás que él esperaba que reaccionarían de mala manera. Así que tardó en decidirse. En realidad, en el origen de las especies por selección natural ya tenía que haber hablado de la evolución del hombre, pero no se atrevió y lo postergó, y bastante, porque 12 años fue mucho, hasta que finalmente se animó y lo publicó. Y además lo publicó mezclado con selección sexual, de manera que, en fin, de esa forma no era una cosa exclusiva sobre el hombre y bueno, él pensó que de esa manera podría tener más aceptación entre el público. Así que estamos aprovechando estas circunstancias para hablar de antropología, ¿sí? Es como una excusa para hablar de antropología, ¿no? Y a los que nos gusta la antropología, en fin, cualquier circunstancia, por pequeña que sea, pues nos enganchamos enseguida. Y eso es lo que a mí me pasa con la antropología, que es una temática que me encanta, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a avanzar. Ayer ya empezamos a ver si yo consigo, disculpa un momentito, cómo hago para... Vamos a ver, para que yo pueda ver también. Perfecto. ¿Se ve? ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue viendo? Bueno, sí, yo hablo mientras digáis lo contrario. Sí, perfectamente. Bueno, estábamos en esta diapositiva. Ayer ya la puse, solamente es para aquellos que se hayan asomado por primera vez hoy, pues que sepan un poco por qué estamos hablando de antropología. Y acabo de comentarlo de que el año 2009 pues se hizo este doble festejo del 200 y del 150 de estas cosas en relación con Darwin, y como el 12 de febrero desde hace varios años pues se dedica al Día de Darwin. Mañana estaremos a 12 de febrero, así que nos va a agarrar plenamente en el Día de Darwin en este ciclo de conferencias, ¿sí?
Y el Día de Darwin no es más que festejar el nacimiento de Darwin, que fue un 12 de febrero, y cada 12 de febrero pues, se dedica pues, a resaltar temas que tengan que ver con la vida y obra de Darwin. Y bueno, pues eso estamos nosotros en este sentido. En este año 2021 y también en febrero, pues son 150 años que se cumplen de la publicación del Origen del Hombre que he estado comentando. Se publicó el 24 de febrero, no hemos podido afinarlo tanto como para llegar al 24, pero sí estamos en el mes de febrero y estamos pues aprovechando esta circunstancia, como ya he mencionado, para hablar sobre antropología. Bueno, os puse también esta diapositiva, que es el título general, buscando un sentido para nuestra especie. El ser humano quiere saber quién es, ¿no? Y encontrarle sentido a la vida. Y entonces pues nos hacemos preguntas. Los seres humanos somos muy preguntones. Cuando somos niños, allá por los años, sobre los 5 añitos, somos muy preguntones. Es interminable las preguntas que te puede hacer un niño. Y le contestas una y ya tiene otra, y le contestas otra y ya tiene otra. Y eso es interminable. Somos muy preguntones. La inteligencia se caracteriza por tener una enorme curiosidad por saber y comprender todo lo que lo rodea. Así que es normal que hayamos dedicado este tiempo a tratar de reflexionar. No sé si contestar, porque para contestar necesitaríamos un tiempo que no tenemos, pero al menos dedicar un tiempo a reflexionar en torno a estas preguntas trascendentes, ¿no?, que tenéis ahí. ¿De dónde venimos los seres humanos?, que estuvimos comentando anoche. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el lugar de la especie humana en la naturaleza? ¿Qué es un animal? ¿Qué nos hace humanos? ¿A dónde vamos? Sobre todas estas preguntas vamos a tratar de dedicarle un tiempo. Bueno, como he dicho ya, de dónde venimos, como se ha dicho ya, de dónde venimos los seres humanos, lo dedicamos ayer. No lo abarcamos todo ni lo completamos, porque de dónde venimos pues es un tema realmente muy amplio, ¿sí? Necesitaríamos en realidad todo el ciclo para esa pregunta y le dedicamos nada más que algo más de una hora y bueno, pues vimos lo que pudimos. Hoy vamos a tratar de contestar quiénes somos. En realidad, esa pregunta se contesta con las demás preguntas también, porque de dónde venimos tiene que ver con quiénes somos. Si venimos, como propone la teoría de la evolución, del mundo animal inferior, es decir, si somos hijos del azar y de las leyes de la naturaleza, como la selección natural, la selección sexual, una naturaleza que es ciega, que no se propone llegar a ningún sitio, sino que las cosas ocurren porque ocurren, es decir, cuando no hay ninguna trascendencia, no hay ningún propósito, no hay ninguna planificación y hemos llegado a existir porque las cosas se dieron y nada más, es una forma de decirnos quiénes somos. Pero si hemos sido creados por un ser inteligente que nos ha planificado, nos ha diseñado y tiene un propósito al crearnos, pues claro, la pregunta ¿quiénes somos? Ya se contesta de otra manera. O sea que en realidad anoche ya estuvimos viendo un poco de quiénes somos. Y depende, como decíamos, del paradigma. Si el paradigma es materialista, pues la pregunta de quiénes somos se alimenta de una manera. Si nuestro paradigma es creacionista, pues se alimenta la respuesta de otra forma. Cuando veamos mañana cuál es el lugar de la especie humana en la naturaleza, pues también estamos contestando quiénes somos, ¿sí? Y cuando tratemos de responder qué es un animal o qué nos hace humanos, pues también estamos respondiendo a quiénes somos, ¿sí? Es decir, que casi digamos que la pregunta de esta noche está en el corazón de este ciclo corto de temas de antropología. Vamos un poquito ya a meternos sin más. Así que, ¿quiénes somos? Bueno, he querido titular el apartadito este, 2 misterios y una respuesta y media. ¿Por qué? Porque vamos a citar 2 misterios, uno se ha resuelto, felizmente,
mientras que el otro pues está a medio responder. Por eso he puesto una respuesta y media. Vamos a ver estos dos misterios que tienen que ver con la pregunta de quiénes somos. El primer misterio es la misteriosa concepción. Hoy no es un misterio porque está ya resuelto, ¿sí? Evidentemente siempre todo tiene mayor profundización y aunque ya comprendemos en qué consiste la concepción, pero hay siempre todavía nuevos interrogantes. Pero ese misterio a grandes rasgos pues se ha resuelto. El asunto de cómo éramos concebidos los seres humanos fue un gran misterio por siglos. Es decir, a nosotros como vivimos en la época de la ciencia, y la ciencia ha descubierto y nos ha mostrado cómo somos concebidos, nos da la impresión de que eso es pues lo más razonable, tiene sentido común y bueno, parece que toda la vida lo hemos visto así, pero ha sido un misterio por siglos. Es decir, ¿cómo nace un nuevo bebé? ¿Cómo nace? Evidentemente hay una pareja que tiene que hacer una cierta relación sexual y nosotros hoy día desde la ciencia pues sabemos que en esa relación sexual pues el hombre le pasa a la mujer un líquido seminal donde están unos espermatozoides y esos espermatozoides se encontrarán con los óvulos que produce el aparato reproductor femenino y bueno pues ahí se producirá una fecundación y a partir de ahí un nuevo ser. Pero eso nos lo ha enseñado la ciencia. Antes no se sabía qué pasaba. Lo único que sí que se sabía es que si el hombre y la mujer, si el marido y la esposa no tenían una relación sexual, ahí no habían niños. Pero qué pasaba en esa relación sexual, respecto a la concepción me refiero, nadie sabía. Así que existía todo tipo de especulaciones, pues más o menos disparatadas de cómo era la cosa. Os he querido poner un ejemplo de estas especulaciones. Había quien pensaba que el acto amoroso, por ejemplo, se realizaba con el fin de abrir los conductos femeninos para facilitar la entrada del espíritu del niño. Porque, como ya hablaremos en algún momento, cuando morimos hay algo que nos deja, ya vamos a hablar de ese asunto, y ese algo pues se piensa que es el espíritu, ¿no? El ser humano está formado de espíritu y de cuerpo, el cuerpo muere y el espíritu sale. Entonces, si en la muerte sale, ¿cuándo entra? Y entonces, pues se pensaba que un momento en que entra el espíritu, pues es en la relación amorosa entre un hombre y una mujer, y entonces, gracias a ese acto, pues se abren los conductos para que pueda penetrar ese espíritu que después dará lugar a ese niño, o que formará parte de ese niño. Entonces, yo podría poner aquí un montón de especulaciones de épocas pasadas, a cuál más jocosa, porque la gente no tenía ni idea de cómo se producía la concepción. Era un misterio. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nacemos? Eso fue un gran misterio. Fijaros, en 1677, es muy tarde, o sea, para nosotros hace tiempo ya, pero en la historia humana, hasta 1677, no supimos de la existencia de los espermatozoides. Así que, por eso habían historias como la que acabo de poneros, de cómo se producía la concepción. Entonces, en 1677, estos dos señores, y gracias a la lupa y a pequeños microscopios que ya aumentaban un poquito las cosas, descubrieron que en ese semen existen los espermatozoides. Y entonces ahí se dieron cuenta de en dónde estaba el misterio de la concepción. Y tal como lo tenéis escrito en el Power, pues se pensaba que un espermatozoide, como se veía una cabecita, pensar que eran unos microscopios que aumentaban muy poca cosa, entonces se veía, el espermatozoide es muy pequeño, entonces se veía una cabecita y la cola larga. La cola era para nadar, ¿no? Ellos pensaban, para desplazarse, y en la cabeza, ¿qué es lo que había? Un ser humano en pequeño, ¿sí? Imaginémonos un espermatozoide con una cabecita dentro de la cual hay ya un micro o nano niño,
por inventar palabras. Un ser humano muy chiquito. Entonces, cuando llegaba el espermatozoide al útero femenino, pues allí la mujer lo alimentaba y con el paso de los 9 meses, finalmente se convertía en un niño. Así que en 1677 se creyó que se resolvía el tema de la concepción. Nada de óvulos ni nada de nada. Simplemente un espermatozoide entraba, en la cabeza venía ya el niño y con el tiempo se hacía grande, grande, grande hasta que ya salía de su madre. Y dentro del espermatozoide, en la cabeza, ya estaba ese niño hecho, digamos, solamente tenía que crecer. Bueno, fijaros lo que pasa. 150 años después de descubrir el espermatozoide, se descubrió el óvulo, ¿sí? Que es el término usual, ¿sí? En realidad es un ovocito, pero bueno, el óvulo, no vamos a complicarlo. 150 años después. ¿Por qué tanto tiempo? Porque nadie buscó el ovocito. Sí, ya estaba resuelto el tema de la concepción. Entonces, si en la cabecita del espermatozoide iba ya un niño en miniatura que simplemente se alimentaba en el útero materno y crecía ya estaba resuelta la concepción. Hasta que se descubrió en 1827 por este señor el ovocito y ahí empezó la cosa a complicarse. Porque, ¿qué papel tiene este ovocito? Si en el espermatozoide ya viene el niño, este ovocito, ¿qué función tiene? Fue muy interesante. 1839. Estos señores descubren las células. Eso fue muy interesante. Todo gracias a la tecnología. Es decir, el microscopio, primero era casi una lupa, aumentaba muy poquito y poco a poco se fue consiguiendo mayores aumentos. Entonces fuimos dándonos cuenta que estamos formados por células. De ahí se emitió la teoría celular, en que todos los seres vivos están formados por células. Da igual si es una pulga que un elefante, ¿sí? Todos los seres vivos están compuestos de células. E incluso las células de un elefante, por ser más grandes, no son más grandes. ¿Sí? El elefante es más grande porque tiene más células. Pero finalmente la estructura de las células es universal. Y bueno, pues eso fue muy interesante, porque con el tiempo esa teoría celular, ese descubrimiento de las células, llevó a comprender que el embrión se desarrolla a partir de una sola célula y se le llamó cigoto. Esto es un descubrimiento muy grande. Todos los que estamos aquí fuimos una célula. Es increíble. Por muy grandote que sea uno y mida 2 metros como un jugador de baloncesto, fue una célula. Y esa célula pues, se fue dividiendo en dos, y en dos, y en dos, y después se fue diferenciando y fue dando lugar a tejidos y más tarde órganos, hasta formar un ser vivo. Estos son descubrimientos muy interesantes, que con el paso del tiempo nos han ayudado a comprendernos a nosotros mismos y de nuestro desarrollo, ¿no? Desde que éramos, bueno, desde que había un espermatozoide y un óvulo, cómo se unieron, ¿sí? Cómo el espermatozoide fecundó al óvulo, cómo se formó un cigoto, que no es más que una célula, y cómo de esa célula fuimos saliendo todos los seres humanos. Así que este misterio, por eso decía que es un misterio que está respondido. Hay una cosa muy interesante. Yo le he querido poner el título de producción de individualidad, pero es muy interesante. Cuando se forma en el cuerpo del hombre los espermatozoides, cuando se forman los óvulos en el cuerpo de la mujer, en ese proceso de formación tiene lugar un fenómeno biológico muy interesante que se conoce como recombinación genética. En ese fenómeno biológico ocurren una serie de cambios en los en los cromosomas que hace que haya, digamos, la concepción de una nueva colección de características. No quiero meterme en el proceso de recombinación genética porque eso llevaría su tiempo, pero gracias a ese fenómeno biológico de la recombinación
cada espermatozoide y cada óvulo finalmente es diferente. De manera que de los millones de espermatozoides que contiene el semen de un hombre, cada espermatozoide es distinto. Y de esos 400 y pico óvulos que madura una mujer a lo largo de su vida fértil, todos los óvulos son diferentes. Entonces, no da igual qué espermatozoide fecunde a qué óvulo. No da igual, porque según quién con quién, saldrá un individuo u otro. Los que estamos aquí, pues somos fruto de un determinado espermatozoide y de un determinado óvulo. Porque si hubiera sido otro espermatozoide u otro óvulo, pues no seríamos nosotros. Nosotros fuimos el resultado de que se juntara un espermatozoide con ciertas características con un óvulo también con ciertas características. Y eso hizo que fuéramos, cada uno de nosotros, diferentes. ¿Sí? Una familia puede tener 3 hijos, 10 hijos en algunos casos, he conocido familias con 10 hijos, y son distintos todos, exceptuando el caso de los gemelos, que eso habría que explicarlo cómo ocurre, pero eso es algo accidental, es anómalo, porque lo normal, cuando digo normal me refiero a lo general, es que todos somos diferentes. Y aunque seamos hijos de los mismos padres, ni somos iguales a ellos, ni somos iguales entre nosotros. Así que cada hermano es diferente al otro y diferentes a los padres. Esa ley de la individualidad, si se quiere llamar así, eso es una maravilla, porque eso hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. Y más todavía, somos únicos e irrepetibles. Nunca ha habido alguien como nosotros, nunca, ni nunca lo va a haber. Por eso a veces cuando alguien muere, a veces se dice, hemos perdido a fulano, a menganita, es una pérdida irreparable. Pues es cierto, es verdad, es irreparable, porque nunca va a haber alguien como esa persona. Y esto es muy interesante, y esto nos ayuda a comprendernos quiénes somos. Así que, tratando de contestar esa pregunta de quiénes somos, somos únicos. Ya empezamos por ahí. Irrepetibles. Nunca ha habido en la historia alguien como nosotros y nunca lo va a haber después de nosotros. Eso es una responsabilidad, porque nadie va a tener la colección de genes que tenemos cada uno de nosotros que nos hace irrepetibles. Muy bien. Vamos con el segundo misterio, que es el que yo he dicho de media respuesta, ¿no? Y media respuesta porque el anterior misterio está bastante respondido, resuelto. Este no. Y yo le quiero llamar el misterio de quién soy yo. Hay una pregunta profunda que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿De quiénes somos en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Me explico. Si hacéis todos los que me estáis escuchando ahora una especie de introspección, os daréis cuenta que hay alguien ahí dentro de vosotros, que sois vosotros, que es quien manda. Y es quien decide qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y el cuerpo le ofrece una serie de prestaciones de modo análogo a una máquina. Por ejemplo, si yo quiero tomar un libro, pues simplemente le he dado una orden a mi brazo, se ha estirado, se ha abierto la mano, ha agarrado el libro y lo traigo aquí porque quiero. Pero ¿quién soy yo el que quiere? Pues hay alguien dentro de mí que es quien manda. Y el cuerpo le hace caso. Si yo decidiera en un momento determinado ponerme de pie e irme hacia la puerta, pues las piernas acto seguido se pone a hacer lo que tiene que hacer para ponerme en vertical y caminar hacia la puerta. Es decir, mi cuerpo me obedece. Si tengo salud, claro. Si tengo problemas de parálisis y demás, pues ya no va a ser. Pero en pleno estado de salud, el cuerpo es como un botón. Yo aprieto este botón o aquel y el cuerpo hace lo que yo le digo. Entonces, la pregunta del millón es ¿quién es ese yo
que es quien manda. ¿Sí? Ese es el misterio del que vamos a comentar algo y vamos a tratar de decir algo en esta noche. Fijaros en este texto, está escrito por un autor muy interesante de este libro, no sé si lo llegáis a ver. Bueno, este libro es muy interesante, es un poco experiencial, es un científico el que lo escribe, y él en un momento determinado, fijaros lo que comenta, lo tenéis ahí escrito. Dice, hay un yo, el más estimulante de los misterios. ¿Quién es este yo? ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a existir? ¿Quién se está haciendo estas preguntas? Se las está haciendo el yo, claro. El yo mismo quiere saber quién es el yo. O sea que el yo es un gran desconocido para el propio yo. El yo es lo que somos, fijaros lo que dice este autor, y no lo que tenemos, sino lo que somos. El yo es lo que somos. Lo que tenemos, pues puede ser un brazo, una mano que yo muevo, pero el yo no es esa mano. ¿Sí? No podemos analizar el yo, dice él, vamos a ver, pero él dice, no podemos analizar el yo. Nos damos cuenta de que el yo no puede ser descrito, y menos aún explicado. Y ahí estamos, en este misterio. El propio yo tratando de investigar qué es el yo. Muy interesante. La pregunta por el yo es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad. Por eso tanto la religión como la ciencia pues han tratado de contestar esta pregunta. A lo largo de la historia su definición se ha relacionado con otros términos como el psique, el ser, el alma, la conciencia. Sí, a este yo se le han dado muchos nombres. Mala cosa cuando se dan tantos nombres, porque significa que andamos perdidos, no sabemos muy bien cómo encerrar el concepto. Se nos escapa por tantos lados que no hay ni una sola palabra que le apliquemos al yo con el que nos sintamos bien. Por eso me gusta mucho el término yo, ¿sí? No es que sea ningún concepto del otro mundo, pero todo el mundo sabemos de qué estamos hablando cuando decimos el yo. Mientras que si tú pones la palabra conciencia, alma, el ser y demás, no encierra el contenido completo, ¿no? El estudio del yo, además, abarca tanto disciplinas de orientación biológica, por eso lo estoy tratando como biólogo, como es la psicobiología, neurología, etcétera, como disciplinas de corte teológico. Esta pregunta, por supuesto, que lo estudian también los teólogos, los filósofos, en general los humanistas, porque el yo es tan abarcante que no hay ninguna ciencia, ninguna disciplina que pueda encerrarla y tratarla solamente, ¿no? Así que los filósofos, teólogos, humanistas, biólogos tratan de responder a ese yo, que se nos escapa constantemente, ¿no? No es fácil encerrarlo y decir, párate ahí que quiero observarte y saber quién eres. Bueno, hay una problemática, vamos a tratar de decir algo sobre ese yo, claro. Hay una problemática que se conoce como problemática mente-cerebro, que vamos a ver si por ahí conseguimos obtener alguna respuesta sobre el yo. Hay una posición para contestar a la problemática mente-cerebro monista y otra dualista. Ahora voy a explicarlo. El cerebro es una cosa y la mente es otra, ¿sí? Y algunos tratan de ver este asunto, esta dualidad, de dos maneras. Vamos a ver. Según la alternativa monista, sostiene que la mente es el cerebro. O sea, la mente es la función del cerebro. Lo explicaré. ¿Para qué sirven los riñones? ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar, por ejemplo, ¿no? La sangre. Para extraer de ella basura, cosas que nos pueden perjudicar, tóxicas, y eliminarlas al exterior. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo,
el aparato digestivo? Pues nos sirve para triturar el alimento, su función es triturar el alimento. O sea, las células son muy pequeñitas para poder comerse una manzana. Entonces el aparato digestivo, la función que tiene es triturar la manzana en pedacitos tan pequeños como para que se lo pueda comer una célula. Esa es su función. ¿Y cuál es la función del corazón? Pues es una bomba, una doble bomba, que lo que hace es impulsar la sangre para que circule por todo el cuerpo, porque en la sangre ya sabéis que va el alimento y va el oxígeno y va el anhídrido carbónico para expulsarlo desde los pulmones. Es decir, todos los órganos en el cuerpo humano tienen su función. Entonces, ¿cuál es la función del cerebro? Ahí está. Y la gente dice, no, es que el cerebro tiene muchas funciones. Pues, por ejemplo, una es la memoria. Es un centro para guardar datos. La memoria no es más que datos. De hecho, a veces lo hacemos. Es decir, a ver, ¿cómo se llama esta persona? Nos encontramos con alguien conocido, pero no nos acordamos del nombre. Y entonces le preguntamos al cerebro, el yo le pregunta al cerebro, escucha, ¿cómo se llama esta persona? A ver, encuéntrame el dato. En un momento determinado necesito las llaves del coche y me meto la mano en los bolsillos, oye, que no está ahí la llave. ¿Y dónde he puesto yo la llave? Ya tenemos al yo preguntándole al cerebro. Porque el cerebro sabe en dónde abrió la mano y dejó las llaves, ¿o no? Teníais la llave en la mano, prendisteis el coche, fuisteis de no sé dónde, aparcasteis el coche, cerrasteis la puerta y la llave pues fue al bolsillo o fue a una cartera, es decir, la mano sabrá dónde abrió y dejó caer las llaves. El cerebro debe saberlo porque la mano no abre sola los dedos y deja caer lo que tiene. ¿Sí? Es decir, el cerebro tiene muchas funciones. Si estamos ante un problema que se presenta por primera vez, pues necesitamos de la función cerebral que le llamamos la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues es la capacidad para resolver un problema que se presenta por primera vez. Entonces tenemos una función que es la intelectual, donde le decimos al cerebro, escucha una cosa, resuélveme este problema. Mira, resulta que, entonces les ponemos el problema y el cerebro pues empieza a rascarse la cabeza para tratar de buscar una solución al problema. Es decir, que el cerebro es multifuncional, hace muchas cosas. Entonces, los de la alternativa monista piensan que la mente no sería más que la función del cerebro. La función del aparato digestivo, digerir. La función de los riñones, filtrar. Bueno, pues la función del cerebro es la mente. ¿Sí? Entonces no hay más misterio para los de la alternativa monista. No, simplemente la mente es el resultado de la fisiología del cerebro. Y como la mente sería el yo, pues ya está resuelto. El yo es la función del cerebro. O sea, el cerebro produce el yo. En el dualismo la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque los dualistas ven la mente por un lado y el cerebro por otro. Y son dos cosas diferentes. Así que en el ser humano pues habría, además de cerebro, y distinto de él, estaría una entidad que además es inmaterial, que sería la mente. Así que el yo sería la mente, que interactúa con el cerebro, mediante, o sea, aprovechando las estructuras de este. Pero la mente sería aparte del cerebro. ¿Sí? Ese yo o mente autoconsciente sería inmaterial, no identificable con el cerebro, aunque interaccione con él. Por lo tanto, habría dos elementos diferentes. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. La mente viviría en el cerebro, se aprovecharía de las estructuras del cerebro para manifestarse, pero la mente sería diferente al cerebro. ¿Sí? No sería cerebro, ni es el resultado de la actividad del cerebro, como sostiene la alternativa monista. Así que ya tenéis dos puntos de vista. Hay quien piensa que la mente no es otra cosa que la función del cerebro y hay quien piensa que la mente es otra cosa, distinta al cerebro. Bueno, dos posiciones. Aquí tenemos en un libro muy interesante, que os lo muestro ahora en un minuto,
En ese libro el autor se pregunta, ¿es la conciencia una consecuencia de la complejidad sistemática de la arquitectura de neuronas en red? ¿Cómo surge el pensamiento consciente de la actividad eléctrica de múltiples células nerviosas acopladas bioquímicamente? Pues la verdad es que no lo sabemos. Ahora bien, las neuronas parecen imprescindibles. Se necesitan neuronas en toda su complejidad biológica. Es decir, ¿cómo surge el pensamiento? Cuando nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando ahí en el cerebro? ¿Cómo funciona la red de neuronas que, como sabéis, están interconectadas? ¿Cómo surge el pensamiento? Porque sabemos que las neuronas funcionan de un modo bioquímico. Es pura química, pensamiento. Y también hay digamos, movimientos eléctricos, funcionan neurotransmisores, y bueno, es muy complejo el cerebro. Entonces este autor dice, bueno, esto es el resultado de lo físico, es decir, la complejidad neuronal del cerebro es la que traería la mente como resultado de su actividad. Fijaros lo que dice este autor, cuando cesa la actividad cerebral, es tremendo, esta frase la he querido poner porque parece que produce escalofrío. Cuando cesa la actividad cerebral, desaparece la persona. Tremendo, ¿no? Cuando ya no se registra actividad cerebral y el electroencefalograma da planito, que lo habremos visto en alguna ocasión, cuando ya es una línea horizontal, ya no hay movimiento, no aparece ningún tipo de actividad eléctrica en el cerebro, la persona, decimos que ha muerto, pero en realidad desaparece la persona. Ya no está. Así que unos pensarán que la mente es otra cosa distinta al cerebro y otros piensan pues que es la propia actividad del cerebro. Si el cerebro se para, pues ya no hay mente, claro. En fin, es interesante. Estamos hablando de las cosas más profundas de la antropología. Dice el autor en otra página, es indudable que sin cerebro no hay vivencias religiosas. ¿Sí? Eso está claro. Es decir, para la actividad religiosa hace falta que el cerebro esté vivo y en plena actividad. No puede haber una actividad religiosa o una vivencia, una espiritualidad, si no está el cerebro en marcha, activo. Por lo tanto, necesitamos sí o sí el cerebro, para que la mente esté presente. Y aquí el último párrafo. Los avances de las neurociencias nos permiten hoy describir cada vez con más precisión el funcionamiento de ese órgano complejísimo que es el cerebro. Nuestros sentimientos, ¿sí? Yo diría nuestras ideas, nuestra vida ética, nuestra vida religiosa, dependen de que ese cerebro funcione y funcione bien. ¿Sí? Esto viene de pensar el hombre, ¿sí? Esto es una recopilación de esas jornadas de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿sí? Es muy interesante. Y en este artículo, en este capítulo que escribió Ramón Nogués, pues se hace este tipo de reflexiones, pues que son muy interesantes. Es decir, es muy difícil sacar conclusiones de esto, porque es muy complejo y todavía no somos capaces de dar una respuesta segura. Hay autores que se decantan por el monismo y otros que se decantan por el dualismo, ¿sí? Científicos y no científicos. Así que digamos que la opinión está dividida en este asunto. Aquí tenemos un tal Francesc Torralba que escribe un libro llamado, que tiene de título Inteligencia Espiritual, ¿sí? Y este autor me llamó la atención de que habla de la dimensión espiritual de la persona.
dimensión espiritual, no está hablando de religión. Está diciendo de que el ser humano tiene una dimensión espiritual. Igual que tenemos una dimensión social, ¿sí? Pues tenemos una dimensión espiritual. Igual que tenemos una dimensión intelectual y razonadora y demás, pues tenemos una dimensión espiritual. Hay reticencias para reconocerla, no todo el mundo está de acuerdo con él, pero él plantea en su libro que hay una inteligencia espiritual, una dimensión espiritual, que por lo tanto formaría parte de esta mente, que hemos llamado antes, que está en el cerebro. Otro libro, evidentemente, hoy es un día de libros, pero aquí tenemos otro libro escrito por Rubia, El cerebro espiritual, y este autor plantea lo que tenéis ahí escrito. La espiritualidad es natural en la especie humana, ya que se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas, ¿sí? Es decir, vayamos a la cultura del pasado que vayamos, por muy antigua que sea, por muy avanzada su civilización o atrasada, sea más primitiva o menos, sea de antes o de hoy. La espiritualidad es una característica humana, universal además. La espiritualidad, no estoy hablando de la religión, por supuesto que la religión también tiene un rasgo universal, pero estos autores distinguen entre religión y espiritualidad, ¿sí? Es decir, que la espiritualidad tendría una base biológica, una predisposición genética para la espiritualidad, ¿sí? Igual que yo tengo ciertas inteligencias, unas más desarrolladas que otras, y valgo más para una cosa que para otra, pues hay quien tiene más talento, vamos a llamarle así, espiritual que otros. Hay gente que decimos, es que esta persona es tan espiritual, lo mismo que decimos, es que esta persona es tan inteligente. Bueno, sabemos de las inteligencias múltiples que fueron descubiertas, y es muy interesante, ¿sí? Incluso se habla de los sentimientos y de las emociones, que también es una capacidad universal. Bueno, pues la espiritualidad sería también una característica humana, por lo tanto tendría una base biológica, porque encontramos la espiritualidad en todos los seres humanos. Da igual si se es ateo o creyente. Vuelvo a repetir, la espiritualidad es independiente de la religión. Yo puedo expresar la espiritualidad, sea creyente o no, forme parte de una iglesia o no, sea cristiano o budista o hindú, es independiente la espiritualidad de las creencias, ¿sí? Porque es una característica biológica. Y aquí os he mostrado ya un par de autores que están hablando de estas cosas. Y eso formaría parte de ese yo, de esa mente. Bueno, aquí este autor que os he mostrado dice que el cerebro produce espiritualidad. Eso parece evidente por todos los estudios realizados que el autor comenta, y desde que esto se sabe se plantean dos posibilidades. Fijaros qué interesante. O Dios ha colocado en el cerebro humano estructuras que permiten la experiencia espiritual, es decir, cuando el diseñador inteligente, ese Dios, ese ser sobrenatural, creó el cerebro humano, pues le infundió la capacidad espiritual. O es fruto de la evolución. ¿Sí? Son los dos planteamientos que hacíamos ayer. Y si es fruto de la evolución, como el resto del organismo, en ese caso habría que preguntarse ¿para qué se ha desarrollado la espiritualidad? ¿Qué valor de supervivencia tiene? ¿Sí? Si no, ¿a qué santo la naturaleza iba a proyectar en la espiritualidad? ¿Sí? O sea que la espiritualidad sería un factor más favorable a que haya un Dios que lo ha puesto ahí, que no que sea algo que ha surgido por azar como cualquier parte del organismo, como se pretende en la teoría de la evolución. Bueno, como veis, hay muchos puntos de vista, pero vamos a centrarnos en una parte que me parece muy importante. Vamos a tratar de reflexionar sobre esto. La Biblia es un libro de antropología, ¿sí? Por excelencia, ¿sí? El libro de la Biblia, igual que os he mostrado los demás libros, la Biblia es un libro de antropología, pero no os podéis imaginar cuánto. La gente piensa que la Biblia solo es un libro de religión. Ayer ya estuve hablando de la Biblia como un libro
de información, que contiene muchos datos del pasado, que es diferente. Yo me los puedo creer o no, aceptar o no, rechazar o no, tengo mis hipótesis, mis teorías, puedo aceptarlas o no, pero la Biblia es un buen libro de antropología. Y vamos a verlo en este ratito que nos queda. Aquí tenéis el texto que en la Biblia expresa la creación del hombre. Está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ahí dice: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Sí? Si diseccionamos este texto para extraer todo el jugo que contiene, fijaros lo que pasa. Hay una primera declaración, ¿sí? Que Dios modela al hombre. Es decir, Dios fabrica el cuerpo del hombre y lo hace de tierra. Se ha malinterpretado. Una de las razones por que la Biblia se ha desechado en ciertos ámbitos es porque tampoco se la comprende, es decir, no se la ha estudiado bien. Entonces se piensa que Dios hizo un muñeco de barro y como si fuera un hada, tocó en el muñeco y ¡plam!, se convirtió en carne y hueso. Es decir, se han comentado cosas que el texto en su vida pone. El texto es más científico de lo que parece, solamente que está expresado en el lenguaje de la época, evidentemente. Entonces, Dios modeló. El verbo yitzer, que lo tenéis ahí en hebreo, significa el trabajo que realiza un alfarero, ¿sí? Al igual que un alfarero maneja, digamos, la arcilla para confeccionar piezas de cerámica, pues así Dios, digamos, con sus manos, esto es una forma de expresión, creó al hombre. ¿Pero de qué lo hizo? Lo hizo de tierra. Por eso es subrayado Adama. En hebreo, polvo de la tierra significa, se expresa como afar min hadama. Y tierra es Adama. ¿Os suena de algo Adama? Sí. Adán. Adán viene de Adama. Es decir, cuando Dios le puso al primer hombre el nombre de Adán, se lo puso en relación a su composición química, ¿sí? De tierra. El hombre está hecho de tierra, ¿sí? Entonces nosotros le hemos puesto Homo sapiens, el hombre que sabe, nosotros que nos subimos a la parra enseguida. Pero el nombre que el Creador le puso al primer ser humano, o mejor dicho, a todo ser humano, era el de Adán, porque Adán no es el nombre de él, sino el nombre de la especie. Igual que nosotros decimos caballo, perro, gato, bueno, pues Dios puso al ser humano el nombre de Adán, ¿sí? Así que Adán no es el nombre de él, sino el nombre de ellos, incluye a ella también, es el nombre de la especie. Y el nombre de Adán está expresando, lleva la raíz de Adama, que significa tierra. ¿Y esto no es científico? ¿De qué estamos hechos? Pues estamos hechos de tierra, ¿no? Si hacemos un análisis químico del suelo que pisamos y un análisis químico del cuerpo humano, encontramos los mismos elementos químicos. Estamos hechos de tierra. Por lo tanto, esto es una afirmación que tiene su base científica. Es decir, Dios usa la tierra para fabricar al hombre. Y cuando nosotros hacemos un análisis químico del hombre, nos encontramos que está formado de tierra, de elementos químicos. Bueno, una vez ha creado el cuerpo, este cuerpo no tiene vida, ¿sí? Es como un motor apagado, una máquina que no está conectada. Ahora Dios sopla en su nariz aliento de vida. Soplar es yipaj, y aliento es nishemaz, y de vida es hayim. ¿Sí? Siempre me gusta poner entre paréntesis los términos, si es posible, para asegurarnos que estamos traduciendo bien. Es decir, Dios ahora va a pasarle a ese cuerpo que sacó de la tierra, a ese cuerpo de tierra como componente, va a pasarle aliento de vida. Y está usando aquí unos términos muy culturales de la época. En la época las plantas no eran seres vivos,
¿Por qué? Pues porque no respiraban. Si tú te acercas a una planta no notas que respira. Es la ciencia la que ha descubierto que las plantas respiran, ¿sí? Y gracias a la investigación científica, hoy sabemos que las plantas pues también respiran como los seres animales, ¿no? Y las personas. Así que en aquel entonces las plantas pues no tenían, por lo tanto, respiración, por lo tanto no eran seres vivos. ¿Cuándo una persona está viva? Cuando respira. ¿Cuándo muere? Cuando no respira. Así que la respiración es lo que define al vivo y al muerto, o al ser vivo del que no lo es. Entonces está usando una terminología cultural para explicar que Dios a ese cuerpo que Dios creó a partir de la tierra, que la creó de tierra, de pura bioquímica, de química que tenemos en común la tierra y nosotros, le pasó el aliento de vida. ¿Y qué es el aliento de vida? Yo qué sé. Ni idea. No sabemos qué le pasó. Porque el aliento de vida es un término que trata de explicarnos un concepto que no podríamos entender si nos lo explicaran, ¿sí? Porque no sabemos lo que es la vida. Los biólogos no sabemos lo que es la vida. Podemos explicar mucho sobre la vida, cómo se manifiesta la vida, pero definirla, ¿no? Hay dos cosas que no le podéis preguntar a un biólogo. ¿Qué es la vida y qué es una especie? Son cosas muy difíciles de explicar para un biólogo. Podemos decir muchas cosas sobre las especies, sí, pero ¿qué es una especie? Defínela. Al día de hoy no somos capaces. Y la vida pasa igual. Entonces Dios le pasó la vida al ser humano. Y como consecuencia, pues el ser humano pues ya está vivo. Y el término que se expresa en hebreo es nefesh hayá, lo tenéis entre paréntesis. ¿Y qué es nefesh? Hayá es vida. Lo hemos visto en el 2, veis que pone hayim, hayá, estamos hablando de la vida. Nefesh es difícil de traducir. Pero podríamos decir que es como una garganta que respira, nefesh. Cuando un ser respira está vivo. Eso es lo que quiere decir nefesh hayá. Un ser vivo es un ser que respira. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Pues muy sencillo, que Dios al crear al ser humano hay dos partes en la creación. Una que es la creación del cuerpo y usa la tierra como elementos químicos para hacerlo, y la ciencia ha descubierto que es así. Estamos compuestos de los mismos elementos químicos que el suelo que pisamos, y luego le agrega un aliento de vida que es un misterio. Pero gracias a ese aliento de vida, ese cuerpo puede estar vivo. Sobre esto vamos a volver en otro momento. Así que podemos decir que 1 más 2 es 3, ¿no? Me ha salido bien. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo más el aliento de vida es un ser vivo. Bien. Aquí hay unos versículos muy interesantes. Huesos os recubriré de nervios y haré crecer sobre vosotros carne, y encima de vosotros extenderé piel y os infundiré espíritu y viviréis. Parece que está describiendo la creación. Primero los huesos, luego los nervios, luego la carne, que serían los músculos, la piel, y después el espíritu, para estar vivos. O sea, huesos, nervios, carne, piel es cuerpo, pero le hace falta espíritu para que ese cuerpo tenga vida. Y esto es muy importante para lo que estamos estudiando. En un momento determinado, esto es una especie de mensaje de parte de un profeta, ahora vamos a ver, dice que se oyó un ruido, se produjo un estrépito y se juntaron los huesos unos a otros. Es decir, se recompuso los esqueletos, ¿sí? Y una vez el esqueleto está ya montado, primero había un hueso por aquí y otro por allá, pero en un momento determinado, pues estrépito se refiere al sonido que se genera como consecuencia de cómo los huesos se juntan para conformar un esqueleto, y aquí aparecen los tendones
luego aparece la carne y finalmente la piel. ¿Será que Dios hizo al ser humano siguiendo este orden? No sé. Pero este texto bíblico pues me llama la atención y lo traigo. Pero, fijaros qué pero, carecía de espíritu. ¿Qué significa carecía de espíritu? Que ya tenemos el cuerpo listo, pero no tiene vida. Así que en Ezequiel, en esta especie de visión, el que está conversando en visión con el profeta de Ezequiel, le dice, di al espíritu, sopla. Fijaros que está usando la misma terminología que hemos leído antes en Génesis. Sopla sobre estos muertos para que revivan. Y penetró en ellos el espíritu y se reanimaron. Aquí tenéis en este texto de Ezequiel 37 lo que hemos leído antes en Génesis 2. Es decir, primero está el cuerpo y después se le agrega el espíritu, el aliento de vida que permite que ese cuerpo viva. Esto es muy importante lo que estamos viendo ahora. Es clave para entender el ser humano. Esta mujer es una comentarista bíblica muy interesante y traigo de su libro del Ministerio de Curación este texto que ayuda mucho a comprender con su comentario lo que hemos leído antes en Génesis 2:7. Cuando Dios hubo hecho al hombre, el cuerpo humano pues quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después Dios infundió en aquella forma el soplo de vida y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar. Es decir, primero Dios creó un cuerpo y luego le agregó la vida para que estuviera vivo. Lo que pasa es que no sabemos eso que le agregó, ¿qué es? Desde luego, el soplo es una forma de expresión, porque sabemos que una persona que ha muerto, por mucho que soplemos en su nariz, no la traemos con vida. No podemos resucitar a una persona soplándole en su nariz, más quisiéramos. Entonces, lo que aquí se está queriendo decir es, primero es el cuerpo y luego a ese cuerpo se le agrega la vida. Una energía, un principio, vete a saber qué. Prefiero no decir nada a decir tonterías, porque no tenemos ni idea qué es la vida. Pero hace falta para que ese cuerpo esté vivo. Hay quien le llama espíritu. Bueno. Hay muchos textos que hablan de esto. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El espíritu es el que da vida. Vivimos por el espíritu. El cuerpo sin espíritu está muerto. En fin, como veis ahí, hay ejemplos que están remarcando la idea que el espíritu, el aliento de vida, llamémosle como queramos, es lo que hace falta para que ese cuerpo tenga vida. Bueno, hay muchos textos en la Biblia que remarcan, subrayan esta idea. Bueno, ahora, ¿qué es el aliento de vida? Pues, yo qué sé, ¿no? Ya lo he dicho antes, no sabemos. El aliento de vida suponemos que es la vida la que le pasó. Ya está. No es decir nada. Yo soy consciente que no es decir nada, porque no tenemos ni idea de qué es eso. Pero que sí que hace falta para que estemos vivos, eso es ineludible. ¿Qué es la vida? Pues lo acabo de decir, no lo sabemos. ¿Sí? Así que desde hace mucho tiempo el ser humano ha estudiado las características de la vida y ha buscado poder explicarla. Sin embargo, todavía resulta difícil definirla exactamente. O sea, que estamos en un momento que todavía, aunque la ciencia se ha desarrollado mucho, aún no somos capaces de definir la vida. Así que sigue siendo esto un misterio. Bueno, en resumen, todavía no sabemos qué es el aliento de vida, que Dios le pasó al hombre al crearlo, ni qué es el yo, ni qué es la mente. ¿Sí? Alguien dijo en cierto momento que los temas más importantes siguen todavía sin resolverse, sin comprenderlo. Las cosas que más nos preocupan, finalmente la ciencia todavía no ha alcanzado a poder explicarlo. Bueno, vamos con la creación de los animales. Fijaros qué texto os he puesto. Mira al hipopótamo que hice igual que a ti. Está en el libro de la Biblia, Job 40, versículo 15.
mira el hipopótamo que hice igual que a ti. Parece como un insulto, ¿no? Es decir, mira a los hipopótamos que los he hecho exactamente igual que vosotros. Fijaros lo que dice. El cuerpo de los animales. En el versículo de arriba he puesto lo que ya hemos leído, no vamos a perder más tiempo con eso. Pero abajo está otro versículo que está explicando la creación de los animales. Entonces Dios el Señor modeló Yitzer al hombre. Dios había formado Yitzer de la tierra Adama a todo animal del campo y a toda ave del cielo. ¿Veis que es la misma cosa? Dios modela Yitzer al hombre, en este caso a los animales, del polvo de la tierra, Adama, a todo animal del campo, pero los hace de la tierra. ¿Veis que el cuerpo de los animales tiene la misma composición química que la nuestra? Ya lo vamos a hablar en otro momento. ¿Sí? Es decir, si yo hago un análisis químico del suelo que pisamos, un análisis químico de una pulga, analizo lo mismo un elefante o un hipopótamo y un ser humano, voy a encontrar a todos con la misma composición química. Compartimos la misma composición química. Y entonces aquí en la Biblia te está diciendo que cuando Dios crea el cuerpo humano, lo hace de la tierra, igual que los animales los hace de la tierra. O sea, la tierra es la materia prima que Dios usa para crear a los hombres y a los animales, a los seres humanos y a los animales. Y el aliento de vida, lo mismo. Fijaros lo que dice aquí. Murió todo ser que se mueve. Está hablando del diluvio. Murió todo ser, Génesis 7. Murió todo ser que se mueve sobre la tierra. ¿Qué es todo ser? Pues aves, ganado, bestias, reptiles, en fin, animales. Y todo hombre. Y he querido subrayar, el subrayado es mío, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz. Es decir, ¿qué es lo que tenía aliento de vida en su nariz? Animales y hombres. ¿Dais cuenta? Compartimos el mismo aliento de vida. ¿No? Fijaros este texto, Eclesiastés 3. Dios prueba a los hombres para que vean que son semejantes a los animales. Semejantes. Ya vamos a hablar más de eso mañana viernes. Los dos tienen el mismo aliento de vida. El mismo. No es que tienen aliento de vida, no. Tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Eso lo hemos visto antes. Los animales fueron creados a partir de la tierra, pero ahora aquí descubrimos que además recibieron también el mismo aliento de vida. Así que para que un animal cuando fue creado, el cuerpo, Dios lo creó a partir de la tierra, es decir, usó la tierra como materia prima para la construcción del cuerpo y le agregó el aliento de vida, aunque explícitamente no lo diga, pero sí implícitamente, porque hay textos como estos dos que he puesto y muchos más que podríamos poner, en donde se indica cómo los animales tienen aliento de vida. Y el mismo, además. Vamos a ver esto en 2 o 3 minutitos, que ya quiero ir acabando. Fijaros lo que pasa con este asunto. Yo le he llamado la analogía de las máquinas eléctricas. Nosotros en casa tenemos cantidad de máquinas eléctricas, vamos a la electricidad. Hay otras máquinas, no todas son eléctricas, pero digamos que las máquinas eléctricas son lo que más abunda. Pues un ordenador, la lavadora, una simple bombilla. Todo eso son máquinas que van a electricidad. Todas las máquinas van a la misma electricidad, ¿no? O tenemos en casa una colección de enchufes y según qué aparato lo enchufamos aquí o allá. No, es un enchufe general. Y ahí enchufamos un ordenador y en el mismo enchufe una lavadora y en el mismo enchufe simplemente si queremos una bombilla. Es decir, que la electricidad es neutra. No depende para nada del cuerpo, sino que es la misma electricidad la que reciben todos los cuerpos artificiales que nosotros hemos fabricado. El Nefesh Hayá en la creación de los animales, ¿sí? Dijo Dios, bullan las aguas con un bullir de seres vivos. Estamos hablando de la creación de los animales acuáticos. Fijaros qué usa. Nefesh Hayá,
¿Os suena Nefesh Hayá? Hemos dicho que es garganta que respira, ¿no? Eso ya lo hemos leído en Génesis 2:7, en el proceso de creación del hombre. Pues ahora lo vemos en la creación de los animales acuáticos. Y todo lo que vive, lo que se mueve, 2 veces Nefesh Hayá. Es decir, los animales son seres vivos. ¿Y qué es un ser vivo? Es un cuerpo más la vida, lo que sea, ¿eh? Los animales terrestres, seres vivos en hebreo, Nefesh Hayá. Es decir, los animales, cuando tú juntas el cuerpo con el espíritu, se convierte en un ser vivo. Y da igual si es un animal de la especie que sea, y da igual si es un ser humano. Todos compartimos, digamos, los mismos elementos. Todos compartimos un cuerpo sacado de la tierra, compuesto, por lo tanto, de elementos químicos, y todos compartimos un mismo aliento de vida, y como resultado somos Nefesh Hayá, es decir, somos todos seres vivos. Y quiero terminar con la creación de la mujer. Aquí tenéis estos 2 versículos de Génesis 2. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Vamos a diseccionar, como hemos hecho con la creación del hombre, la creación de la mujer. Entonces tenemos que Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Mientras duerme, tomamos una de sus costillas, cerramos la carne en su lugar, y 4, de la costilla que Dios tomó del hombre, forma una mujer. Esto lo podemos organizar de la siguiente manera. Una intervención quirúrgica. Es decir, los 3 primeros puntos es como una operación. Le hace caer un profundo sueño sobre Adán. El término en hebreo no es un sueño natural. No es que Adán estaba tan rendido de lo que había hecho ese día que cayó dormido. No es un sueño. La terminología en hebreo no es la terminología que define un sueño natural, sino que es un sueño más profundo. Una especie de coma inducido, entre comillas, ¿sí? O una especie de anestesia, ¿sí? Es decir, no es un sueño normal. Bien. Lo abre, aunque no lo diga el texto, pero le saca una de sus costillas. No hay otra manera de sacar la costilla sin abrir, aunque el texto no sea específico. Y luego, como consecuencia, pues cierra la carne en su lugar, ¿sí? No sabemos si quedó cicatriz o no. Bueno, algunos dicen que esto es un problema, porque los hombres tendríamos que tener una costilla menos. No, estamos hablando de la operación de un hombre en particular, ¿sí? Si una persona por accidente pierde una mano y tiene hijos, no salen los hijos sin mano. Él no tiene la mano, pero los hijos van a tener mano, ¿sí? Es decir, este primer hombre le faltaría una costilla, pero cuando tuviera sus hijos tendría todas las costillas, ¿sí? Yo algunas veces he escuchado comentarios de esto, de que los hombres tienen deberían tener una costilla menos que las mujeres, pero eso no se sostiene. Bueno, entonces los 3 primeros puntos, eso es una operación quirúrgica, una intervención, porque hay una anestesia, se extrae una muestra de tejido, la palabra en hebreo es tzela, que se puede traducir por costilla, pero también puede hacer alusión a una muestra de tejido del costado, y se cierra la herida. Esto es un proceso de quirófano. No tenemos tiempo para meternos en esto, pero está describiendo una intervención quirúrgica. Y la segunda parte de la creación de la mujer ya es una obra de bioingeniería, una especie de clonación, porque a partir de esa muestra de tejido que él extrae, sea costilla o no, de ahí saca un individuo completo. Pero hoy día podemos comprender este texto, ¿no? Porque ¿de dónde salió la oveja Dolly? Pues salió a partir de una muestra de tejido. ¿Sí? Si nosotros los seres humanos somos capaces de sacar animales adultos a partir de una muestra de tejido, pues no solamente se ha hecho en ovejas, se ha hecho en otras especies. ¿Sí? Así que si nosotros somos capaces de clonar, pues no nos debe sorprender de que en la creación de la mujer hubiera un proceso semejante a la clonación. No digo que sea exactamente una clonación, porque aquí
habría que sacar una mujer a partir de un hombre, ¿sí? Pero que se parecería mucho a él, claro, porque llevaría su misma genética. Entonces, en esa muestra de tejido, pues habría que destruir el cromosoma Y y duplicar el X. Sabéis que un hombre es XY y una mujer es XX. Entonces se podría clonar a un hombre en versión femenina. Para ello, habría que destruir su cromosoma Y, que es el determinante de que sea hombre, y duplicar el X para que fuera mujer. Y serían muy parecidos. Yo creo que la mujer parecería a su hermana, genéticamente hablando, sería muy parecida físicamente, es muy probable, yo me lo imagino así, porque en realidad era su hermana, había salido de él, compartía la misma genética. Bueno, pero fijaros qué pasa aquí. Y el aliento de vida. No se menciona para nada. Lo hemos visto en el caso de la creación del hombre, y al comentar sobre los animales, está el aliento de vida constantemente por aquí y por allá, pero aquí no aparece para nada, en la creación de la mujer. En el proceso de la creación no lo hemos visto. ¿Por qué? Y el por qué es muy sencillo. La costilla o muestra de tejido que Dios extrajo de Adán era tejido vivo. ¿Sí? Con él hizo un cuerpo vivo. Por lo tanto, hay continuidad de la vida. Y por lo tanto, Dios no necesitó añadirle el aliento de vida porque ya le venía con el tejido extraído de Adán. ¿Me explico? Adán estaba vivo. De ahí saca una muestra de tejido que tiene un tiempo para estar vivo. Evidentemente, una vez lo has separado del cuerpo, pues tiene un tiempo limitadísimo para que la vida desaparezca. Así que de ahí sale un cuerpo femenino vivo. No hay que pasarle ningún aliento de vida, porque la mujer sale viva porque procede de un tejido vivo que viene de un cuerpo vivo. Hay continuidad de la vida. Y lo explico un poquito en este texto. Del mismo modo, cada vez que nace un nuevo ser humano, formación de un cigoto, que llamamos los biólogos a veces hora cero, no es necesario infundirle el aliento de vida a un cigoto, porque procede de un espermatozoide y un óvulo que estaban vivos. Es decir, cuando un hombre vivo produce espermatozoides vivos, una mujer viva produce óvulos vivos, y cuando un espermatozoide que tiene vida, que la ha recibido del hombre, y el óvulo que tiene vida, que la ha recibido de la mujer, se juntan y se produce un cigoto, tiene vida. Y ese cigoto se desarrollará en un niño que tiene vida. Es decir, no se necesita que se agregue el aliento de vida cada vez que nacemos un ser humano, porque hay una continuidad. Es decir, Dios agregó el aliento de vida una sola vez al ser humano, cuando lo creó. Cuando hizo al hombre, ahí agregó aliento de vida. Cuando del hombre ya sacó a la mujer, ya no tuvo que agregar aliento de vida, porque la muestra de tejido de la que salió la mujer, pues tenía vida, porque procedía de un cuerpo que tenía vida. Y así nos hemos ido pasando la vida de padres a hijos. Bueno, ¿quién da la identidad? ¿El aliento de vida o el cuerpo? Ay, que esto es lo más importante. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a todos los seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a una pulga? Si comparamos un elefante, que hemos hablado mucho de los elefantes esta noche, si comparamos un elefante con un ser humano, ¿qué es lo que es diferente? ¿El aliento de vida o el cuerpo? Pues el aliento de vida, ¿no? Eso es lo que nos hace iguales. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? El cuerpo. ¿Sí? El aliento de vida es el mismo, pero lo que nos diferencia es el cuerpo. Evidentemente el cuerpo de un elefante y el cuerpo de un ser humano pues tienen diferencias, pero el aliento de vida es el mismo. Así que el aliento de vida es neutro. Ahí no está en la identidad. ¿Me explico? Esto es muy importante. Así que, como he puesto ahí escrito, todos comparten el mismo aliento de vida.
Lo que los diferencia son sus cuerpos. Un pez, una rana, un pájaro, un elefante, un ser humano, lo que les diferencia son sus cuerpos, puesto que el aliento de vida que los mantiene vivos es el mismo en todos. Lo que nos diferencia a los humanos entre sí son nuestros cuerpos. Lo que nos diferencia del uno del otro es nuestro cuerpo. Lo importante es el cuerpo. A la hora de hablar de identidad, claro está. Sin el aliento de vida estamos muertos. El aliento de vida es como la electricidad, es una analogía, ¿de acuerdo? No tenemos ni idea qué es la vida. Estoy poniendo comparaciones para poder hablar lingüísticamente. Es decir, que lo que a mí me mantiene vivo es una especie de electricidad, entre comillas, energía, llamémosle como queramos, que hace que mi cuerpo esté vivo. Pero lo que hace que yo sea Antonio Cremades es mi cuerpo. Porque el aliento de vida que yo tengo es el mismo que el que tenéis cualquiera de vosotros. Y todos los animales. Lo que hace que un pez, una rana, un pájaro, un elefante, un ser humano sean diferentes son sus cuerpos. Porque todos tienen el mismo aliento de vida. La vida, lo que sea que sea. Bueno, y este tema es muy importante para lo que vamos a hablar el sábado por la tarde. ¿Sí? Digamos que este tema tiene una segunda parte. Y esa segunda parte la vamos a desarrollar el sábado por la tarde. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hago mañana? Porque mañana voy a hablar de algo que también necesito para el sábado por la tarde. Pero hoy hemos visto algo que es muy importante. ¿Sí? Y es que lo que cada uno de nosotros somos cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que somos. Nuestra identidad es el cuerpo. El cuerpo es lo que nos da la identidad, lo que me hace diferente al otro. La individualidad está en el cuerpo. El aliento de vida no es un alma, no es una especie de conciencia que está dentro de nosotros, no. El aliento de vida es esa especie de electricidad que nos hace poder estar vivos. ¿Sí? Principio, energía. Bueno, como no tenemos ni idea de lo que es la vida es lo que nos permite estar vivos, valga la repetición de la palabra. Pero lo que nos da identidad, lo que nos hace distintos, lo que nos hace tener una individualidad irrepetible, única, es el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo tiene muy mala fama, se le ha dado muy mala fama a lo largo de los siglos. El cuerpo ha sido siempre el enemigo, pero el cuerpo es lo que me da identidad, es lo que hace que yo sea distinto a los otros. Bueno, dejémoslo aquí, que miro el reloj y me asusto. Bueno, pues aquí lo dejamos. Hay una segunda parte, que evidentemente, como ya he mencionado, veremos el sábado, pero para esa parte necesito también el tema de mañana. Y bueno, mañana vamos a ver un tema que me parece muy bonito, y es qué lugar ocupa el ser humano en la naturaleza. ¿Qué pintamos en la naturaleza? Mañana, si Dios quiere, lo veremos. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Antonio Cremades, por la presentación de esta tarde, interesante, fabulosa, como la fue ayer, por supuesto, y mañana escucharemos también con mucha atención cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Recordar a todos los que nos estáis viendo, nos estáis siguiendo, que mañana el tema no será a las 8. Atención, mañana será a las 7:30 de la tarde, adelantamos media hora. Y recordar ya que el tema del sábado será a las 5:30, a las 17:30, a las 17:30 de la tarde. Así es que muchas gracias a todos por haber estado aquí, ahí, acompañándonos, y os deseamos una muy buena noche y nos vemos mañana a las 7:30. Recordad, ¿cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Muchas gracias de nuevo, Antonio, y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.